Muy buenas a todos. En esta ocasión voy a tratar de explicar el modelo pedagógico de la Universidad Tecnológica del Chocó. Cuando digo que voy a tratar es porque soy ingeniero de sistema y no soy pedagogo. Pero a veces hay elementos que son necesarios para todo el tema de la pedagogía y más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos son muy importantes para tener la contextualización a qué modelo tiene la universidad para cuando el docente vaya a preparar su clase, su plan de trabajo, tenga en cuenta el por qué ciertos elementos, por qué va a evaluar ciertos saberes, cuáles son los criterios, cuáles son las rúbricas de aprendizaje y lo hace basado en qué. Entonces, para eso es importante conocer cuál es el modelo pedagógico de la Universidad Tecnológica del Chocó. Para eso vamos a mirar ¿cuál es el concepto que tiene la Universidad Tecnológica del Chocó frente a su modelo pedagógico? La universidad asume un modelo pedagógico con un enfoque teórico, constructivista, centrado en el estudiante. Es muy importante esa frase que está en amarillo, que el aprendizaje va a ser centrado en el estudiante y sus experiencias previas. En este sentido, se consideran las siguientes acciones constructivistas. Para eso vamos a mirar cómo se refleja ese modelo pedagógico en teoría de expertos en pedagogía, como cuál. Aquí tenemos como Piaget. El estudiante interactúa con el objeto del conocimiento. Vygotsky. La interacción se hace con los estudiantes, con los profesores y con el contenido. Y luego, Ausubel. Lo actuado es significativo para el sujeto. Entonces, ¿qué tenemos? Estudiante interactúa con el docente al mismo tiempo con los contenidos y en resumen con la didáctica. Ese es un resumen. Entonces, para eso, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a conocer cuáles son los fundamentos teóricos y esa tendencia educativa en el modelo pedagógico. Eso vamos a mirar cómo la Universidad Tecnológica del Chocó lo coincide. Entonces, aquí podemos mirar que tenemos una triada donde está la tendencia neohumanista, tendencia al cambio social, tendencia tecnológica, en la cual tenemos enfoque sistemático, estructuralismo y pedagogía crítica en la interacción docente-estudiante, docente-docente. Ahora, estos elementos vamos a verlos también en especie de dimensiones y vamos a hacerle un zoom para poder comprender este elemento, este esquema que se ve aquí tan sencillo, poderlo digerir de una manera más práctica. Entonces, para eso vamos a mirar las siguientes dimensiones. En esto tenemos dimensión social y humanística, tenemos dimensión instrumental, dimensión de apropiación, dimensión de producción y dimensión ambiental. Todas esas en los mismos enfoques mencionados anteriormente. ¿A qué me refiero? Me refiero al estructuralismo, enfoque sistemático, pedagogía crítica, aprendizaje significativo. Entonces, en esa dimensión social y humana tenemos la parte que tiene que ver con el dialectizario, seminario, taller. En esa siguiente también tenemos lo que es la mediación tecnológica, o lo llamamos más bien TAC, que significa tecnología de aprendizaje y de conocimiento. Entonces, en esa dimensión que estamos hablando de la dimensión instrumental, inicia primero con la apropiación de los conceptos fundamentales, es decir, la parte cognitiva. Ahí que tenemos un estudiante que aún es pasivo y tenemos que hacerle una transición de ese pasivo a que se vuelva activo. Entonces, aquí viene la dimensión de apropiación. ¿Con qué? Con competencias que conlleva a la indagación. Entonces, él aquí ya se quita la parte de que es un estudiante pasivo, se vuelve más activo. Luego de aquí pasamos a una transición de visión activa a propositiva, que es la dimensión de producción, donde él argumenta la realidad y explica los fenómenos. Aquí ya tiene un producto de su aprendizaje, es decir, de su propio aprendizaje. Por eso es muy importante. Ahora, esas mismas que mencionamos, como el dialectizario, seminario, taller y lo que es la tecnología de aprendizaje y conocimiento, vamos a mirarlo en la siguiente presentación para que podamos entender cada una de esas que están ahí. En el dialectizario estamos hablando de dialogar para aprender, hacer para poder dialogar. Cuando más dialoga, más aprende. Entonces, dialogar, hacer y aprender. ¿Qué lo acompaña? El seminario, los talleres y la tecnología de aprendizaje y el conocimiento. Pero todo eso tiene que haber una fundamentación.
tiene que haber unos enfoques, que es listo. Entonces, de acuerdo a eso, que tiene el mismo modelo, recuerden que esto se le está dando un zoom, vamos a mirarlo. Tenemos la fundamentación, enfoque sistemático, estructuralismo y pedagogía crítica. En esa pedagogía crítica está la educación es fuente transformadora. Objetivos surgen de la realidad. Praxis transformadora. La educación debe salir de las aulas y comportarse con la realidad y el cambio social, es decir, contextualizarse. Mediadas por la investigación, la exploración y la participación, que se integran con la acción reflexiva sobre los objetos de conocimiento, la comprensión de los fenómenos circunstantes, la acción transformadora a través de la dirección participativa. El enfoque sistemático, educación autoactiva, manejo de los sistemas de información como el auge de hoy en día, planificación sistemática, diseño de objetos de aprendizaje, educación técnica. En el estructuralismo vamos a mirar entonces lo que es personalización de procesos, vivencias grupales e institucionales, planificación situacionales del aprendizaje y ejes de aprendizaje es comunicación. Pero como estamos hablando de ese enfoque sistemático, vamos a mirar a qué se refiere la Universidad Tecnológica del Chocó con la teoría del enfoque sistemático. Se denomina también como enfoque de sistema, que significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no pueden ser aislados, sino que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma de elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interacción de forma integral, que producen nuevas cualidades con características diferentes, cuyo resultado es superior a los componentes que lo forman y provocan un salto en la calidad. Entonces ahí está bastante claro, no vamos a leer más el concepto frente a lo que se refiere. Cuando hablamos aquí de este pensamiento crítico educativo, que utiliza generación, reorganización de las acciones, metáfora, analogías, discusión racional, uso de imagen, la inducción y el sentido común. A través de unas actividades cognitivas como resolución de problemas, pensamiento lógico, percepción de ideas y análisis. Estas se relacionan con la didáctica, estrategias y conceptos. En la didáctica comprende un saber que es enseñado a los estudiantes que lo aprenden y los docentes que lo enseñan. ¿A través de qué? Enseñan el saber con conceptos, estrategias que van orientadas a lograr una mejor comprensión. Este pensamiento crítico, como también planteado diferentes tipos de preguntas en el aula, eso aquí ayuda a potenciar habilidades de orden superior, como cuáles: a interpretar, analizar, aplicar, sistematizar, evaluar y resolver problemas. El pensamiento crítico educativo también tiene unas categorías en la cual tenemos argumentación, solución de problemas y lo que es la metacognición. En este sentido, la argumentación requiere trabajo científico y competencias argumentativas que proponen argumentar, justificar y convencer. En lo que tiene que ver con la solución de problemas, que se basa en una secuencia lógica frente al problema. Y en la metacognición es el conocimiento, la conciencia y el control sobre el propio proceso de pensamiento que se tenga. Entonces, así las cosas, ese aprendizaje significativo es un aprendizaje cuando el aprendiz puede atribuir posibilidades de uso al nuevo contenido aprendido, es decir, llevar esos saberes a la realidad que le sirvan al contexto en el cual está viviendo y que puede resolver algún problema. Entonces, eso relacionado con el conocimiento previo. Entonces, ese aprendizaje significativo que requiere motivación, conocimientos previos y construcción de significado. Un aprendizaje relacional, el sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores. Se da mediante que el conocimiento previo que se tenía de algún tema y la nueva llegada, la cual complementa la información anterior para enriquecerla. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué se necesita para el aprendizaje significativo? El conocimiento previo, el conocimiento nuevo y la exposición de aprender y la interacción. Es muy importante. Esa que mencionamos, también vamos a mirar entonces la
objetivaciones de ese proceso, el propósito de eso con el objetivo, los logros y también mirar el tema de las competencias. Mirando ese sentido, tenemos las objetivaciones, el conocimiento previo para llegar al ideal. Cada objetivo tiene un logro, es decir, esa es su evidencia, pero esos logros que tiene vienen a través de primero un conocimiento, una aptitud, luego una actitud, unas habilidades que en su conjunto le vamos a llamar las competencias para los resultados de aprendizaje. Sí, ¿y eso cómo? Entonces vamos a mirar ese aprendizaje significativo de la siguiente manera. Trabajo abierto. Para eso, ¿qué se hace y qué se utiliza? Porque trabajo abierto estamos hablando de un aprendizaje autónomo, un aprendizaje colaborativo y el hacer se puede utilizar. Producción. Entonces para eso, indagación, trabajo en equipo, conocer al estudiado y material activo y pueden haber otras más. La motivación, que es muy importante en cualquier proceso para llegar al aprendizaje. Claridad en la aplicación de las competencias intrínseca, extrínseca y por el material. A través del medio como la contextualización y la aplicabilidad. ¿Para qué? Para que sirva en el entorno y en la vida real. La creatividad en la planeación y la ejecución como la imaginación, inventiva, la divergencia, la ensonación, la curiosidad, inteligencia, originalidad. El aprendizaje visual, que son los usos de medios educativos, mapas visuales, mapas de ideas, telaraña, líneas de tiempo, cronograma, diagrama de flujo, diagrama causa-efecto, matriz de comparación, síntesis y pueden haber otros. Adaptación curricular, la concentración de los intereses y las situaciones a través de los grupos, las personas y el contexto. Las conclusiones para afianzamiento, como lo es la síntesis y el aprendizaje visual. Siguiendo con cada una de ellas, vamos a mirar ese trabajo abierto, esa motivación, ese medio, esa creatividad, ese aprendizaje visual, esa adaptación curricular y esos resumen en qué se basan. Entonces se basan en aplicar, por ejemplo, trabajo abierto, aplicar la indagación o preguntas socráticas, estándares intelectuales, trabajar en equipo, conocer el alumno, utilizar y exigir el material que sea atractivo. ¿A través de qué? Vamos a mirar la motivación, generando motivaciones intrínsecas, lo que el estudiante hace. Ahora la extrínseca, calificación y relación docente-estudiante con la metodología y por el material diseñado. El medio, la contextualización para poder hacer la aplicabilidad en ese contexto. La creatividad, como lo habíamos hablado anteriormente, utilizar que la imaginación investigativa, diversiva, la ensonación, la curiosidad, la inteligencia y la innovación. Que para todo eso se puede utilizar también la taxonomía de Bloom. Aprendizaje visual, que hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el uso de los medios educativos, y en esos medios educativos que también habla el decreto 1330 del 2019 tenemos lo que son los mapas conceptuales, mapas de ideas, telaraña, líneas de tiempo, cronogramas, diagramas de flujo, diagramas causa-efecto, imágenes, videos, entre otros. Adaptación al currículo se consideran lo que son los grupos, las personas y el contexto, y el resumen realizarlo utilizado en el aprendizaje visual. Ahora vamos a mirar de esa manera el estándar en que se habló de la parte intelectual, elementos del pensamiento y esas destrezas intelectuales necesarias de la siguiente manera. Los estándares intelectuales deben aplicarse a los elementos del pensamiento. Lo que están en la tabla son unas ideas para que tengamos un concepto o aterricemos a lo que hacemos referencia, según aprendemos a desarrollar esas destrezas intelectuales necesarias. Entonces, la estrategia didáctica vamos a mirarla en lo que es el trabajo colaborativo, la parte que ve individualización de la enseñanza y la enseñanza de grupo. Aquí, como la mencionamos anteriormente. Ahora veamos individualización de la enseñanza. Recuperación de información, trabajo de material educativo, práctica, pensamiento crítico, solución de problemas. La enseñanza en grupo, como lo que es la exposición didáctica, preguntas al grupo, simposio, mesa redonda, entrevistas o consultas públicas, teorías, tablón de anuncios, exposiciones y recordemos siempre entre varias, pero esto como para tener una idea. Trabajo colaborativo, trabajo en pareja, lluvias de ideas, rueda de ideas, valoración de decisiones, debate y foro, subgrupo de discusión, grupos de investigación,
simulación, juego de roles, estudio de casos. Pero para que esta estrategia didáctica se dé, necesitamos al docente. Y para tener al docente es necesario saber cuál sería entonces el papel del profesor, sus competencias. El primero, que es el papel del profesor, preocuparse por las cualidades del contenido a enseñar más que la cantidad del contenido. Identificar los conocimientos previos que debe tener el alumnado para adquirir los nuevos que se aprenderán a enseñar, es decir, los nuevos conocimientos. Procurar en la enseñanza se realice como una transferencia o construcción de conocimiento y no una imposición, que no sea lo que diga el docente o el profesor. Enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido para asimilar el conocimiento. Recordemos que igual el que va a aprender aquí no es el docente, sino es el estudiante. Enseñarle a aprender a aprender. Entonces, en este enseñar a aprender más que todo, el papel del profesor en ese aspecto es que él va a ser es una guía, un facilitador, porque al final el que va a aprender va a ser es el estudiante. A través de que vamos a mirar entonces el docente, para tener este papel debe también tener unas competencias. En esa competencia, y en este siglo hoy en día estamos hablando de ¿qué? De competencias digitales en docentes. Como cuáles serán esas competencias. Aquí tenemos la instrumental y la metodológica. Vamos a mirar a qué nos hacemos referencia en cuanto a cada una de ellas. En las competencias digitales de los docentes, enseñar y aprender tecnología. ¿Pero con qué? Con pedagogía. Enseñar y aprender con tecnología. Esto es utilizar nuestra capacidad para movilizar y transferir nuestro conocimiento, estrategias y actitudes en soluciones reales y concretas de nuestro día a día para mejorar los procesos desde el punto de vista didáctico y metodológico. Vamos a mirar las competencias digitales instrumental. Entonces, en esa cual vamos a tener información y alfabetización, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales. Y también entran los famosos OVA, objeto virtual de aprendizaje, seguridad en entornos digitales, resolución de problemas. Esas serían las instrumentales. Metodológicas: diseño y planificación, implementación de la didáctica, organización y gestión de espacios y recursos, comunicación y colaboración, ética y civismo digital, desarrollo profesional. Todas estas que estamos mencionando, ¿cuáles serían esas estrategias didácticas que se deben también de utilizar? Esa formación basada en competencias, y esto tiene que verse a través de un enfoque pedagógico. Entonces, ese enfoque pedagógico debe darse en base a ¿qué? En base a un aporte constructivista y un aporte de pedagogía activa. Hay formación basada en competencia en estas 5: en saber, el saber hacer, el saber estar, el querer hacer y el hacer. Desarrollando que modularmente primero la parte autónomo, práctico, investigativo y herramientas virtuales. Esas estrategias para que se den esas competencias, la estrategia didáctica alternativa, que serían la evaluación, tenemos por ejemplo de la parte izquierda métodos de caso basado en problemas, metodología de proyecto. Hacia el lado derecho tenemos lo que sería la investigación, juegos de negocio y simulaciones, y por último tendríamos lo que es el debate. Eso requiere unas técnicas de evaluación. Entonces, la técnica de evaluación está el debate, que permite argumentar. Tenemos la solución de problemas, que desarrolla habilidades y capacidades. La bitácora, que es registro permanente. La solución de preguntas es un problema de conocimiento. La de caso, que apoya la solución de problemas. El ensayo, que es apropiación de los conceptos. El proyecto, que es la aplicación temática. El portafolio como registro de experiencia. Y esto tiene que estar en una guía del estudiante que corresponda a la instrucción inicial, un módulo de formación, una unidad de aprendizaje, y eso tiene un video introductorio, una tabla de saberes. Entonces, esos componentes de la unidad de aprendizaje en equipamiento didáctico, contenidos de la unidad, actividades de formación, evaluación de estrategia, biografía, lectura complementaria. Entonces, esa guía que estamos hablando del estudiante sería presentación o introducción, objetivos del curso y sus contenidos, estructura del curso, metodología de trabajo, medios de aprendizaje, sistema de apoyo al estudiante y sistemas de evaluación. En unas tablas de competencias como el saber, saber hacer y el ser. En el saber estamos hablando sobre los hechos, teorías, principios y conceptos. En el saber de eso, para poderlo hacer, hablamos de los procedimientos cognitivos y motrices. ¿Para qué? Para coger esos hechos, esas teorías, esos principios y
y esos conceptos y poderlos procesar. Y luego hablamos también del ser en las actitudes y valores. Esa integración hay que aplicarle también lo que es una rúbrica o rúbrica de aprendizaje. Y para eso también necesitamos mirar cómo sería la presentación de esos contenidos. Entonces, en esa presentación de contenido estamos hablando que el contenido que es, el contenido hay que adecuarlo claro, conciso, sencillo, más no elemental como se habló desde el principio. Utilizar señalizaciones como lo que es la cursiva, subrayado y negrita. Evitar contenidos obsoletos o revaluados ya por ejemplo para la época. Por eso es importante que en los comités curricular se vaya revisando una ficha técnica en la cual se ponga esos contenidos cada cuánto se deben de actualizarlos. No debería de pasar más de 3 años en estarse actualizando. Largas extensiones de contenido resulta extenuante y genera desgaste, cansancio o aburrimiento también para el estudiante, o que se pierda el estudiante, o mucha información que quedaría con desinformación. Es lo posible utilizar una sola pantalla para cada lectura, donde se toca el tema con profundidad elemental y se amplían por medio de enlaces. La profundidad, hay cursos que deben desarrollar un contenido en una sola pantalla. Su estudio se agota allá misma, falta error, o es posible que la complejidad del contenido no sea de todo total interés del practicante o el estudiante. Se debe aclarar que parte instructivo corresponden a aportes de otras investigaciones. Reacción didáctica, recurrir a ejemplos y figuras teóricas, y si son científicas, con mayor peso. Esos contenidos, la fundamentalidad de ellos, ¿cuál sería? Entonces sería la situación didáctica, presentar situaciones reales a partir de las cuales se contribuye a un conocimiento. Presentación didáctica, ilustrar conceptos o hechos a través de que fotografías, imágenes, efectos de animaciones o esquemas visuales como pueden ser mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, etc. Motivación, incentivar al estudiante para seguir paso a paso el proceso de aprendizaje, presentarle conceptos de manera agradable, organizado, aunque tenga una buena estructura, muy visual, secuencial, pertinente, y brindarle retroalimentación adecuada. Actividades, ejercicios, problemas y talleres deben de ser de cierto grado de dificultad, comenzando por la inducción hasta llegar a la deducción. Cuidar que la redacción de esto sea concisa, precisa y clara. A veces menos es más. Evaluación, realizar al alumno en los aciertos obtenidos y errores cometidos, impulsándolo a ejercitarse más en el aspecto donde presente esas deficiencias, es decir, a fortalecerle la parte que tiene más duda o más dificultad en el camino de su propio proceso y aprendizaje. También es muy importante en el contenido cómo se debe presentar la gráfica. Para eso se da un ejemplo como que deben ser sencillas, agradables, utilizar colores armónicos. Para eso existe un estudio sobre todo el tema, los esquemas de los colores, paletas de color, etc. Usarse solo a partir de las intenciones comunicativas bien definidas. Colocar las ilustraciones cerca del contenido al que se refieren. Es preferible incluir unas cuantas ilustraciones que se relacionen con la idea relevante y entre sí mismas, que incluir demasiada gráfica, inconensa o decorativa pueden provocar la saturación. Las ilustraciones humorísticas en ocasiones ayudan a mantener el interés y la motivación, pero no tanto en exceso. Seleccionar las ilustraciones pertinentes que correspondan con lo que se va a aprender. Elegir ilustraciones claras y nítidas, es decir, que tengan una buena calidad y en lo posible sencillas de interpretar. Es decir, aquí se tienen que manejar es que el que va a aprender el estudiantado, y no podemos hacerlo como profesores, como docente a nivel porque tengo especialización, tengo maestría, doctorado o postdoctorado, sino aterrizarlo al nivel del estudiante. Procurar que las ilustraciones sean autocontenidas, que aclaren por sí mismas lo que están representando. Entonces, asimismo, para todo esto, hay un concepto que se llama lo que son los créditos académicos. Entonces todo esto también tiene que estar representado en hora, pero más que todo en el esfuerzo que va a hacer el estudiante. Para eso hay unos decretos como el 1295, decreto 1075, 1330, bueno, entre otros que vayan surgiendo en la evolución del tiempo, y cada vez como el Ministerio de Educación Nacional y todos los medios internacionales en lo que tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe y demás
vayan cambiando sus reglamentos para que así mismo el conocimiento vaya buscando la calidad suficiente en el conocimiento del estudiantado. Entonces, de acuerdo a los decretos mencionados, el crédito es una unidad del trabajo del estudiante, que se dice que un crédito equivale a 48 horas del esfuerzo del estudiante. Ojo, es el esfuerzo del estudiante, no lo que prepara el docente para el estudiante. Entonces, si eso lo llevaríamos, ese crédito, una línea de tiempo, cómo se venía haciendo anterior y cómo se pretende, entonces miremoslo de esta manera. Anteriormente se enseñaba lo que no se sabe. Luego se enseñaba lo que se sabe. Y hay que pasar luego ¿a qué? Al siguiente, que se enseña es lo que se necesita. Y este mundo es muy cambiante y cada vez las empresas demandan ciertos tipos de habilidades, pero algunas instituciones están muy atrasadas en lo que enseñan su contenido, y cuando sale ese egresado al campo laboral pasa a dificultad. Por eso se tiene que mantener actualizado el currículo con una ficha técnica y con una gestión de versiones para que se pueda saber qué es lo que se está actualizando y mantener esos comités curricular activos. Entonces el crédito o el módulo, se hace la estructuración de los colectivos académicos, que fue lo que mencioné ahorita, pero también se debe organizar unos horarios para que eso se pueda dar, teniendo presente que como el crédito académico se basa en el trabajo que tiene que hacer el estudiante, y puede haber una relación de 1 a 2, pero no estricta. ¿A qué me refiero? Por 1 hora de acompañamiento directo con el docente, se supone que el estudiante hace 2, pero no necesariamente tiene que haber una relación estricta de 1 a 2. Por ejemplo, en el área de salud, donde se tiene que hacer conocimiento en un laboratorio, ciertos tipos de práctica, tiene que estar acompañado tanto el docente y tanto la parte del estudiante. Entonces decir que el estudiante va a hacer una práctica, trabajo autónomo, no necesariamente. Entonces todo depende del enfoque, del contexto en el cual se está aplicando. Entonces la relación puede variar, puede cambiar. No se puede mirar como una regla, porque no aplicaría para todo tipo de área del conocimiento y tampoco para todo tipo de concepto, para una práctica. Entonces todo depende de su naturaleza, y ahí es donde el docente es el que tiene que entrar como experto. Entonces, por último, ya finalizando con esta contextualización de qué es el modelo pedagógico, entonces vamos a dar una frase final que dice: ser competente más que poseedor de conocimiento es saber utilizar de manera adecuada y flexible en nuevas situaciones. Espero que esto les sirva. Muchas gracias. Se le agradece en esta presentación al ingeniero Vianney Sarria y a Bismarck, que fue el que hizo todo el diseño de la presentación. Alejandro Córdoba Galeano, que también ha hecho parte de la unidad de educación virtual y que también ha estado presente en todo este proceso. Que les habla Junior Edward Moreno Córdoba. Muchas gracias.